Eran una fuerza que iba más allá de lo militar. Eran el filo de una máquina imperial que no conocía piedad. No servían a una causa, servían al sultán. Y si el sultán cambiaba, ellos seguían firmes, inmutables, obedientes y letales. Los genízaros nacieron del miedo y de la necesidad. Bajo el reinado de Murad I, a finales del siglo XIV, surgió la idea que transformaría al ejército otomano para siempre, el Depsirme. Una recolección sistemática de niños cristianos, tomados de sus aldeas en los Balcanes para ser convertidos, entrenados y luego elevados como élite militar del imperio. Era la imposición del Estado mediante la sustracción de menores, formalmente legal. Cada pocos años, los funcionarios del sultán llegaban a las aldeas cristianas de Grecia, Albania, Serbia y Bulgaria. Entraban con registros y escoltas, no con espadas. Se llevaban a los más fuertes y más inteligentes. Los padres no podían resistirse. Si lo hacían, la pena era la muerte. En palabras del historiador Mark Mazover, no hubo institución más sistemática para modelar el alma humana al servicio de un poder imperial. Los niños eran separados de sus familias, convertidos al Islam, forzados a olvidar su idioma, sus nombres y su fe. No a través del látigo, sino mediante el método. Fueron internados en granjas anatolias, entrenados durante años en la obediencia ciega, la austeridad absoluta y la disciplina militar. Aprendían turco, recitaban el Corán, marchaban bajo el sol hasta que sus cuerpos dejaban de resistirse y sus voluntades se alineaban con la del imperio. Bajo el reinado de Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el sistema Depsirme alcanzó su máxima eficacia. No era solo una política de reclutamiento, era una maquinaria de creación de poder. Muchos de estos niños terminarían no solo en el campo de batalla, sino como visires, gobernadores, estrategas, e incluso como los verdaderos arquitectos del imperio. Ibrahim Pasha, uno de los más poderosos grandes visires bajo Suleimán el Magnífico, había sido tomado como parte del Depsirme. Criado junto a Suleimán como un hermano, terminó siendo la mano derecha del monarca, hasta que cayó en desgracia y fue ejecutado por orden del mismo sultán. Así funcionaba la lealtad en la sublime puerta. Lo que empezó como un rapto, terminó siendo una ruta al poder. Muchos genízaros ascendieron más alto que cualquier musulmán nacido libre. Eran esclavos del sultán, sí, pero esclavos que podían mandar ejércitos. Como lo señaló el cronista otomano Mustafa Ali en el siglo XVI, el siervo que ha sido forjado en la pureza de la obediencia es más útil que 100 hijos de nobles. Pero la gloria tenía un costo. El Depsirme no fue solo un instrumento militar. Fue una cirugía social, un bisturí que cortó a las comunidades cristianas desde adentro. Las familias vivían con el miedo constante de perder a sus hijos. Las aldeas quedaron marcadas por generaciones. Era un sistema de castigo sutil. No destruía las iglesias, no quemaba las casas, pero arrebataba el futuro de las familias. Hacía que el hijo del pastor terminara empuñando una espada al servicio del conquistador de su pueblo. No fue una conquista con catapultas. Fue una conquista del alma. En las calles de Estambul, los genízaros no eran solo soldados. Eran sombra y ley, fuerza y amenaza. Desfilaban en columnas silenciosas, uniformados con caftanes escarlata, turbantes blancos perfectamente enrollados, botas resonantes sobre los adoquines. Donde caminaban, la multitud abría paso. No por respeto, por miedo. Eran la fuerza más temida del Imperio Otomano. Y también la más impredecible. Durante el reinado de Suleimán el Magnífico, los genízaros alcanzaron una posición sin precedentes. Ya no eran simples sirvientes del ejército. Se habían convertido en una casta. Una institución dentro del Estado. Controlaban no solo el campo de batalla, sino también los pasillos del poder. El gran visir Sokolu Mehmed Pasha, el mismo un producto del Depsirme, manejó las riendas del imperio durante 3 reinados consecutivos. Su influencia era tan grande que, según el historiador Halil İnalcık, la política otomana pasó por su pluma más que por la palabra del sultán. Las ciudades sentían su presencia. En los mercados, imponían su autoridad. En los tribunales, se les temía.
Los ciudadanos comunes aprendieron a no cruzarse con ellos. No había ley que los contuviera. Solo la voluntad del sultán, y a veces, ni siquiera eso. Porque con el tiempo, los genízaros olvidaron su origen. Empezaron a hablar. Y a exigir. Aunque la ley les prohibía casarse, muchos comenzaron a tener familias, adquirieron propiedades y entraron al comercio. El ejército de célibes ascéticos mutó en una clase urbana poderosa, rica y ruidosa. Durante el siglo XVII, especialmente bajo el turbulento reinado de Ahmed I y luego Osmán II, su ambición desbordó la estructura imperial. Fue Osmán II quien osó desafiar al cuerpo de genízaros. En 1622, tras una humillante derrota en Polonia, el joven sultán intentó reformar al ejército, debilitar a los genízaros y formar una nueva milicia leal. Fue su sentencia de muerte, los genízaros lo capturaron, lo humillaron y lo asesinaron. El sultán del Islam, descendiente de los conquistadores de Bizancio, estrangulado por sus propios soldados. Nunca hubo un mensaje más claro: el poder ya no residía solo en el trono, estaba en los cuarteles. Los genízaros comenzaron a determinar el destino del imperio, derribaron sultanes, apoyaron visires y exigieron aumentos salariales a punta de lanza. Su cuartel, el famoso Et Meidani en Estambul, era más que una base militar, era un parlamento armado. Si no les pagaban, marchaban. Si no los obedecían, quemaban el palacio. En palabras de Evliya Çelebi, cronista del siglo XVII, cuando los genízaros se agitan, el mundo tiembla. Pero no todo era caos. También impusieron un orden distinto. Un orden paralelo. Controlaban gremios, protegían barrios, se mezclaban con la población urbana. En las ciudades balcánicas como Skopje, Sarajevo o Belgrado, muchos se retiraban y abrían cafés, talleres o herrerías. Se convertían en parte del tejido urbano. La figura del esgenízaro respetado, fuerte, justo pero temido, se volvió común en la imaginación popular. Eran soldados, sí, pero también artesanos, comerciantes, jueces y mecenas de mezquitas. La contradicción era total. Conversos que imponían la fe. Huérfanos de aldea convertidos en dueños de ciudad. Lo que empezó como un experimento militar se convirtió en una fuerza autónoma. Uno que emanaba fuerza, ejercía un control implacable y gobernaba el fluir del mundo otomano. El imperio los había creado para ser leales, y terminó sirviéndoles. Pero ningún imperio permite que el caos reine para siempre. La fuerza que ayudó a construir el trono, terminó por amenazarlo desde las sombras. Para el siglo XVIII, los genízaros ya no eran un ejército. Eran una élite urbana parasitaria. Más interesados en la ganancia que en la guerra. Más dados al café y la política que al campo de batalla. Su eficiencia militar había muerto. Pero su poder, no. Durante el reinado de Mahmud II, a principios del siglo XIX, la situación se volvió insostenible. El imperio se desmoronaba. Los frentes se perdían. Los enemigos avanzaban. Y los genízaros, en teoría la élite de combate otomana, ya no combatían. Se negaban a modernizarse, rechazaban las armas nuevas, el uniforme nuevo y la disciplina europea. Vivían anclados a un pasado que solo ellos idealizaban. Mahmud II no era un hombre débil, observó, esperó, y cuando estuvo listo, golpeó. En 1826, ejecutó una operación fría, quirúrgica y brutal. Primero, formó en secreto un nuevo ejército moderno, el Asakiri Mansure-i Muhammediye. Luego, provocó abiertamente a los genízaros con reformas. Y cuando estos, como siempre, se rebelaron, el imperio respondió con pólvora y fuego. Durante lo que la historia conoce como el acontecimiento auspicioso, los genízaros fueron rodeados en su cuartel de Estambul. La artillería abrió fuego, las calles temblaron, no hubo negociación ni piedad. Cientos murieron ese día, miles más fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. El cuerpo de genízaros fue disuelto oficialmente. Había terminado una era, no de gloria sino de contradicción. Porque los genízaros fueron todo eso a la vez, esclavos y amos, soldados y burócratas, protectores y verdugos. Un cuerpo nacido del dolor, pulido por la obediencia,
corrompido por el poder. Eran la fuerza vital del Imperio Otomano, marcando el compás de su expansión y del miedo que inspiraba. El Depsirme, aquella práctica de tomar niños cristianos para convertirlos en soldados musulmanes, dejó cicatrices profundas en las comunidades balcánicas, no solo físicas, sino culturales. Durante generaciones, las familias temieron las llegadas de los recaudadores del sultán. Las madres escondían a sus hijos, los sacerdotes los bendecían en silencio antes de que fueran arrebatados. Y sin embargo, en una paradoja dolorosa, muchos de esos niños alcanzarían un destino más alto que el de cualquier campesino libre, gobernarían provincias, mandarían ejércitos, morirían con poder, pero nunca volverían a ser lo que fueron. Hoy, las ciudades que los vieron marchar aún recuerdan a veces en silencio. Las fortalezas, los puentes, los cuarteles llevan sus huellas, pero el imperio que los creó ya no existe. Y el mundo que los temía, ya los ha olvidado. Lo que queda es la sombra, la cicatriz. Y una historia demasiado real para ser leyenda.